Habacuc, capítulo 1, por favor. Todos los miércoles estamos meditando a través de la Biblia de una manera panorámica. Nos encontramos en el profeta Habacuc. ¿Cómo están? Es todo. Ok. Habacuc es un libro corto del Antiguo Testamento y está catalogado entre los profetas menores. No se sabe mucho acerca de Habacuc, solo lo que tenemos aquí, y que aproximadamente se escribió este libro quizás unos 20 años antes de la invasión babilónica sobre el reino del sur de Judá. Este libro es diferente a los demás profetas en el sentido que los otros profetas en su mayoría hablan con el pueblo de parte de Dios. Es decir, ellos reciben el mensaje de Dios y el profeta se lo da al pueblo. En este libro es más bien como un diálogo entre Habacuc y Dios. Y déjame decirte que es como puras quejas de este profeta. Y Dios le contesta a sus protestas o a las quejas de Habacuc. Entonces, básicamente se trata de eso. Entonces, el libro se puede dividir en dos partes. Del capítulo 1 y 2 son las dos quejas de Habacuc y las dos respuestas de parte de Dios. Y el capítulo 3 es básicamente una oración en forma de salmo. Entonces, ahí está. ¿Qué tal si oramos? Y para entrar en la lectura de la palabra de Dios. Señor, hoy en esta noche te damos muchas gracias por bendecirnos con tu presencia, por escuchar nuestros cantos, por escuchar nuestro corazón, por escuchar nuestras voces, Señor. Que son cantos que rendimos a ti, fruto de alabanza, fruto de labios que profesan y alaban tu nombre, Señor. Y muchas gracias por ese gran privilegio. Ahora te ruego que tu Espíritu Santo nos bendiga, que nos ministre y que nos hable a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y tus hijos decimos, amén. Muy bien, si checas ahí en el versículo 1 al 4 tenemos la primera queja de este Habacuc. Fíjate lo que dice. La profecía que vio el profeta Habacuc. Esta es la pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y básicamente lo que está haciendo el profeta, le está reclamando a Dios por toda la injusticia, la violencia, la iniquidad que está viendo él, que hay en el pueblo de Dios. Y le reclama, ¿hasta cuándo irás? ¿No? O sea, se está quejando delante del Señor y su queja es de que él siente como que Dios no lo escucha, como que Dios no está haciendo nada al respecto y tal parece como que Habacuc le ha estado orando y ha estado como presentando esta petición delante de Dios y como que Dios se queda callado y no lo escucha, ¿sí? Y aún hasta le da como consejo al Señor, como que le quiere enseñar, mira, y por eso, porque tú no haces nada, la ley está siendo debilitada y el juicio no sale según la verdad y la justicia sale torcida. Como si Dios no lo supiera, ¿verdad? Y por eso lo primero que me llamó la atención es, ¿hasta cuándo? Versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Sí. Y déjame decirte que nuestro hasta cuándo personal de cada uno de nosotros no son los primeros que Dios ha escuchado. O sea, Dios ya lo ha escuchado por siglos y siglos, por miles y miles de personas. Yo a veces digo,
Dios ha de ser muy paciente. A veces cuando uno de mis hijos me quiere repetir una y otra cosa, como que, pues ya párale. Pero Dios, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y desde siglos atrás, Dios ya ha estado escuchando las quejas, las protestas, los consejos, hasta las enseñanzas que le queremos dar al Señor, hasta en las oraciones que hacemos, levantamos delante de Dios, como que le queremos dar cátedra al Señor, como si no supiera. Y Él sabe todo esto. Y a veces nuestro hasta cuándo tiene que ver, hasta cuándo tengo que lidiar con esta enfermedad, hasta cuándo tengo que lidiar con el hermano, hasta cuándo, que no ves que ya estoy cansado, que no ves que ya estoy frustrado, ya estoy agotado de todo lo que está sucediendo. Tú hasta cuándo y mí hasta cuándo no son los primeros ni los últimos que va a escuchar el Señor. Sí. Y fíjate cómo le contesta el Señor. Últimamente el Señor ha estado escuchando mis quejas. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya sopleté en la mañana, a mediodía y ahorita en la tarde otra vez. Bueno, pero ya basta de mis quejas, que se llena de polvo este lugar. Pero fíjate lo que dice, eso no es nada comparado con lo que está sucediendo aquí. Fíjate lo que dice el versículo del 5 al 11, la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y está aludiendo al ejército babilónico, o sea, lo está describiendo y por eso está hablando en un futuro, quizás aproximadamente unos 20 años. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo sus fuerzas a quien, a su Dios. Entonces la respuesta de Dios de Habacuc es de que Dios sí tiene pensado, sí va a castigar la iniquidad de su pueblo, de Judá o de Israel. Y lo que Dios está preparando lo dice de esta manera: voy a hacer una obra que aun cuando se la cuenten no lo van a creer. Sí, ahora vamos a ver por qué. Porque Dios va a usar una nación más mala y pecadora para castigar a su pueblo. Entonces le dice que básicamente los caldeos, los babilonios, eran los que Dios estaba preparando como un instrumento de juicio sobre el reino del sur. Y los describe como una nación cruel, y lo eran, formidable y terrible, veloces, bien armados, equipados con los mejores jinetes, y que se iban a burlar de los reyes. O sea, tanta era la fuerza, era como si este Sansón se pone a pelear con un niño de 3 años. O sea, era tan poderosos que hasta se burlaban. Se burlarán de los reyes, los llevarán cautivos, y al final de todas las conquistas le iban a atribuir esa fuerza y ese éxito a su falso Dios. Y Dios lo está preparando, Dios lo está permitiendo, y va a usar a los babilonios como un instrumento de justicia. Y no somos los primeros, hermanos, ni seremos los últimos que pensamos que Dios es indiferente a lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en el mundo. Bebés indefensos que están siendo asesinados en el vientre, las injusticias que se cometen en el país, no solamente aquí y en todo el mundo. México está en el primer lugar de las desapariciones forzadas, ¿sí? Y a veces uno pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero déjame decirte que Dios no es indiferente a todo lo que está ocurriendo en todo el mundo. Él está viendo. Y Dios ya ha contestado y Dios
promete traer juicio. De hecho, lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18. No solamente lo dice en la palabra de Dios, pero la misma naturaleza, la misma creación, Dios ha dado un mensaje de juicio en contra de todo impío, de toda persona que cree que puede hacer todo lo que quiera y que Dios no va a hacer nada. De hecho, lo dice así en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Entonces también nosotros como creyentes, todo lo que está sucediendo, sí, a veces nos aflige, a veces yo digo, Señor, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué permites eso? Y luego también en algunos pasajes de la Escritura hay personas que las tuercen para su propia perdición y están arrastrando a tanta gente, engañándola. Yo digo, Señor, ¿por qué no les mandas un rayo ahorita mismo? Que caiga fuego como los hijos del trueno, ¿no? Pero no, Dios tiene todo en control. Yo me tengo que alinear a su propósito, a su soberanía y a su gobierno, porque Dios es el jefe de jefes, es el rey de reyes. Lo que sí tenemos es una hermosa promesa de Dios. Y la promesa es esta, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, un día Dios va a poner todo bien, va a hacer todo bien. Y fíjate, vamos a la segunda queja de Habacuc, del 12 al 17. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a quién? Al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Está hablando de lo que harán cuando vengan a destruir la tierra. Se los van a llevar y en ganchos se los van a llevar presos. Y por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sí, entonces Habacuc básicamente está protestando. No le gusta la respuesta, no le gusta cómo Dios hizo el plan o va a permitir que unas personas sean personas más injustas, más impías, que Dios permita que ellos ataquen al más justo. Así. O sea, básicamente su descontento o con lo que no está de acuerdo es cómo puede Dios, te lo voy a poner de esta manera, cómo puede Dios, un Dios justo, castigar a Judá con una nación que era peor que ellos. Te lo dejo de tarea. Con una nación que es más pecadora, más impía, más mala. ¿Cómo puede un Dios justo usar a una nación tan mala para castigar a su pueblo? Esa es la queja y la protesta básicamente. Sí. Y básicamente le dice, mira, tú eres un Dios eterno, eres nuestra roca, tú eres el Dios que no puede ver el mal ni el pecado, pero el más impío destruye al que es más justo y estás en silencio, Dios. Básicamente está diciendo eso. Pero fíjate, aunque los caldeos si eran más malos, no hay duda. Si eran más impíos y pecadores, nadie lo niega. Pero en cierta manera, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, lo eran más. ¿Por qué? Porque los judíos estaban pecando a sabiendas. Ellos estaban pecando contra mayor luz. Los israelitas eran y son más responsables ante Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley de Dios, tenían
a los profetas y tenían el pacto davídico. ¿Sí? Y por eso, sí, eran más malos, pero este pueblo de Dios estaba transgrediendo, estaba pecando deliberadamente, sabiendo que lo estaban haciendo. En Lucas capítulo 12, Jesucristo lo puso de esta manera. Lucas 12, versículo 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho que se le demandará. ¿Sí lo tienes ahí? Se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y este es el principio de Dios desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios se le había dado mucho y por eso Dios esperaba más de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal nosotros? La nación tenía la revelación de Dios, los pactos, las promesas. Ahora nosotros, por decir, tenemos más luz que ellos. Tenemos más luz, somos más responsables. Y déjame decirte que en mi tiempo de ser cristiano he visto cosas con las que no estoy de acuerdo, con lo que Dios permite, pero debemos de confiar en el Señor. Y debemos de seguir amando y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos más conocimiento, más revelación. Entonces, ahí está. Dice, sabía que por eso no leo la Biblia todos los días, porque voy a conocer mucho y me va a decir, no, hay que borrar esa mentalidad, por favor. Y el capítulo 2, básicamente, Dios le contesta esa queja, esa protesta al profeta, fíjate. Y el capítulo 2, te voy a dar como un vistazo. Dios sí promete traer juicio a Babilonia por abusar en su manera de hacer guerra. Y en el capítulo 2 menciona 5 ayes, ¿ok? En Apocalipsis hay 3 ayes. Habacuc ofrece 5 ayes. ¿Y qué es un ay? Un ay es una expresión muy seria de angustia, es una expresión de terror, desastre inminente y de juicio divino, ¿ok? Entonces, fíjate lo primero que dice en el versículo 1, ¿ok? Ya me imagino al profeta, ya puso su queja, le pone sus argumentos, tú eres un Dios que no puede ver el pecado y esto. ¿Por qué permites que el pío destruya al más justo? Entonces fíjate lo que dice el versículo 1. Sobre mi guardas estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a qué? ¿Tocante a qué? A mi queja. O sea, él reconoce que se está quejando. O sea, voy a ver cómo va a responder Dios, ¿no? A ver si me gana este argumento que le presenté. Pero fíjate que ese versículo, aunque quizás no está bien, quizás la motivación no es la correcta de parte de Habacuc, pero ese versículo tiene un buen principio para nosotros. De estar, fíjate, de estar alertas a ver qué dice el Señor, de estar pendientes qué es lo que nos quiere decir. Y esto, queridos hermanos, le llamamos devocional, tiempo a solas con Dios, y esto es muy importante para todo cristiano. Yo sé que siempre te lo decimos, pero como dijo Pedro, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Porque si eres como yo, siempre el Señor me tiene que estar recordando y recordando y recordando. La parte muy importante de todo cristiano es su devocional, su tiempo con Dios cada día. Pero aquí dice, voy a estar sobre mi guarda, voy a estar sobre la fortaleza, me voy a poner alerta a ver qué es lo que me va a responder el Señor.
Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener cada día. ¿Qué es lo que me quieres decir hoy, Señor? ¿Qué me estás queriendo decir? Pero fíjate, del versículo 2 y 4, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y todos juntos, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Le da una gran verdad. Esta frase, el justo por la fe vivirá, es como un pilar del cristianismo. De hecho, lo usa Pablo dos veces y también el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. Pero aquí Dios le manda a Habacuc que escriba la visión. Dice, aunque tardara, no dejes de esperarla. Y luego dice, apresura para el tiempo postrero. Y lo más seguro que esta profecía para los judíos es la segunda venida de Cristo. De hecho, en el Nuevo Testamento, como te dije, el autor de Hebreos lo utilizó por el Espíritu Santo. Si me acompañas a Hebreos capítulo 10, rapidito, ponle una marca ahí donde tienes en Habacuc y acompáñame a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 37. Bueno, desde el 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que obtengáis la promesa. Y ahí está. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Todos juntos el 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, esta promesa de la venida del Señor para nosotros los creyentes es, el arrebatamiento es antes de la segunda venida. Entonces, para nosotros es el rapto de la iglesia, ¿ok? Y aquí le dice, mira, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces aquí habla de la necesidad de esperar y estar alertas todo el tiempo, porque el que ha de venir no tardará. Yo sé, cuando lo dijo Habacuc, era que como más de casi unos 2000 años, 600 o 6 siglos atrás, pero fíjate que Dios siempre espera que todo creyente, que todo el que ama a Dios, viva con la expectativa de que Él puede venir en cualquier momento. Y así Dios ha tenido por siglos y siglos, Él quiere que todos sus hijos, sus seguidores, vivan velando y llorando. Porque sí, para nosotros los creyentes Él puede venir en cualquier momento. Bueno, los calvarianos. Hay otros hermanos que ellos sí quieren irse después de la gran tribulación. Vamos a dar chance que pasen la tribulación a ellos, pero nosotros si queremos irnos antes de la gran tribulación. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok. ¿Están conmigo? A ver, ¿quieren pasar la gran tribulación? Ok, no. Ok, pues. Entonces aquí la Biblia también dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. Pero sí, la mera verdad es que nosotros cada día desde los tiempos de Habacuc, dice, aunque se tarda, necesitas de esperarlo. Sí, o sea, Él quiere que todos estén esperando su regreso. Pero aquí dice, nosotros debemos estar esperando. Y fíjate que el autor de Hebreos agrega una exhortación en el versículo 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. A ver, ¿cuántos de aquí quieren retroceder al mundo? Levante su mano. Ya veo mejor. Nadie.
Entonces la exhortación es muy clara. Miren, aquí dice que debemos, aunque se tarde, debemos esperar. El justo debe vivir por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero dice, nosotros no somos de esos. Nosotros no somos de los que miran hacia atrás, ¿ok? Nosotros somos de los que perseveramos para preservación del alma. Ahora, el resto del capítulo, así de regreso a Habacuc, el resto del capítulo se trata de los 5 ayes que te comenté, 5 juicios o calamidades. Del versículo 5 al 14 hay 3 ayes y en el 14 hay una promesa. Fíjate lo que dice del 5 al 14. 2, 5 al 14 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, el alcohol era un pecado muy grande en Babilonia y estaba muy arraigado. Si recuerdas, en el capítulo 6 o 7, o 5, 6 o 7, ya no me acuerdo muy bien, lo hubiera buscado. Sabía, bueno. Pero si recuerdas esa historia donde Belsasar estaba teniendo una parranda, estaba tomando vino y luego manda a sacar los utensilios del que habían traído del pueblo de Dios y empezó a tomar. ¿Y qué es lo que pasa? Aparece una mano, recuerdas, y empieza a escribir en la pared. Y luego esa noche, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban pues embriagándose, o sea, burlándose de Dios. Ese versículo le queda muy bien a lo que pasó esa noche con Belsasar, ¿sí? Entonces era un pecado muy arraigado en esa cultura. Del 6 al 8 vamos a ver el primer ay. Fíjate lo que dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ahí está el primer ay, ay del que multiplicó lo que era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. El segundo ay está en el versículo 9. Fíjate lo que dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Entonces, ahí están hay 2 ayes ahí. Básicamente lo mismo es contra los que despojan a, a los pueblos y pues derraman mucha sangre, o sea, robos y todo eso. Y también el segundo ahí es codicia injusta, ¿sí? Y por eso es el primer ay. Y básicamente lo que Dios dice, mira, así como tú hiciste a otras naciones, así te va a suceder. Así te va a pasar igualmente, porque lo que uno siembra, exactamente, lo que uno siembra, cosecha. El tercer ay está en el versículo 12 al 14. Ahí está. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán. Y luego todos juntos, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces el tercer ay es por fundar una ciudad o ciudades bajo iniquidad, derramando sangre. Y lo más seguro que aquí se está aludiendo que a todos los presos de guerra, a todos los cautivos se los estaban llevando y los hacían trabajar a punto de muerte, ¿sí? O sea que los trataban tan mal, eran sin piedad y los hacían trabajar y fundaban y edificaban ciudades hasta que los esclavos morían. Y por eso Dios dice, ¿sabes qué? Todo eso también voy a traer juicio contra ti.
Pero aún en medio de esos 3 ayes, de todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo, Dios promete llenar la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar. ¿Sí? Y déjame decirte que en nuestros tiempos no estamos tan lejos de, de, de lo perverso, de lo, de lo feo que se está tornando este mundo día con día. Y hoy lo vemos más porque hoy tenemos pues las redes, tenemos el celular, tenemos información a la mano, o sea, de todo lo que sucede en todo el mundo. Y nos damos cuenta de que no estamos tan lejos de lo que está sucediendo en este tiempo. Quizás estamos peor, sí. Pero aún así, Dios promete que un día la tierra será llena de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Imagínate. La pregunta es, ¿cómo será eso? ¿Cuándo sucederá? Y solamente hay una manera. Cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer su reino justo y su justicia en esta tierra. Sí, no hay otra manera. En la segunda venida de Cristo. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que en su segunda venida nosotros regresaremos con Él. Sí, en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene por nosotros y nos lleva. En la segunda venida, nosotros regresamos a la tierra con Él para establecer su reino milenial. Y eso me da mucha alegría. Ahora, del 15 al 20 tenemos los 2 últimos ayes. Fíjate lo que dice. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitas. Ese hay es contra no solamente el abuso del alcohol, sino contra la perversidad sexual. Sí. Dice ahí en el versículo 15, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Sí. Entonces es básicamente personas que embriagan a otros y luego tú ya sabes lo que está haciendo el mundo hoy en día, para descubrir su desnudez. Y todo eso conlleva todo tipo de perversidad sexual. Dios promete castigarlos en el versículo 16 y 17. Y el último ay es contra la idolatría del 18 al 20. Y primero empieza con una pregunta retórica. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Mira, te lo voy a leerlo como lo dice la Nueva Versión Internacional. Es un lenguaje un poquito más entendible para nosotros. Fíjate, ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace las imágenes o los ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Es lo que está diciendo. Es como si Águila Dorada hizo este podium o púlpito, como lo conozcas tú. Y es como, ese púlpito ha servido mucho en la iglesia en Calvary León. Me la voy a llevar. Y luego ves a Águila Dorada y luego se lo lleva a su casa y empieza a adorar al púlpito y empieza a rendirle adoración. Pues es solamente un instrumento. ¿Sí me explico? Y es lo mismo que la gente, los artesanos estaban haciendo, lo que le está diciendo, mira, los que están haciendo las imágenes, ellos mismos las labran,
les dan la forma y luego les rinden culto. Y esas cosas simplemente están enseñando mentiras. Es lo que está diciendo, ¿sí? Y eso es lo que esa es la pregunta retórica que le está haciendo el Dios a los de Babilonia. Y luego fíjate lo que dice el versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Y luego todos el versículo 20 conmigo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahí está. Entonces, el último ahí es contra la idolatría. Y después de hacer el contraste de los ídolos que los paganos adoran y ese contraste con el Dios viviente, concluye con esa poderosa declaración. Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. ¿Sí? Nuestro Señor está en un templo santo, en un templo apartado de todo lo sucio, de todo lo inmundo. Él es distinto y verdadero. Es un templo no hecho de manos humanas. Sí, es un templo santo y está en el cielo y es donde está el Señor. Y cuando dice todo esto de que Dios está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra, viéndolo en el contexto de estos dos capítulos, del capítulo 1 y capítulo 2, implica que aunque no parezca que Dios tiene el control, sí lo tiene. Que aunque parezca que todo es un caos, Dios sigue siendo soberano y Él tiene la última palabra sobre todo. Es lo que está diciendo. Aunque parezca que a Dios no le importa lo que sucede en la tierra, Dios está en su santo templo y está viendo todo el mundo. Y es lo que quiere decir. Y por eso dice, calle delante de Él toda la tierra. Sí. Y déjame decirte que la mente judía entendía bien esa realidad. Dios está en su santo templo, su trono está en el cielo, Él sigue gobernando y está sobre todos los asuntos de los hombres y de toda la humanidad. Y un pasaje que nos va a ayudar a entender lo que implica esta declaración, lo escribió David siglos antes en el Salmo capítulo 11. Y me pones ahí el Salmo capítulo 11, por favor, Omar. Bueno, y el Salmo 11, versículo 4, fíjate lo que dice, lo que dijo, lo que escribió David. Él dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo, ¿qué? Su trono. Y fíjate lo que dice. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Sí, eso es lo que implica cuando dice Jehová está en su santo templo. Él está viendo todo. Y luego fíjate lo que dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Versículo 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, todos juntos, porque Jehová es justo y llama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Imagínate, ¿tú crees que David no tenía un hasta cuándo? Claro que lo tenía, por 15 años corriendo de Saúl. ¿Tú crees que no escuchó, Señor, hasta cuándo voy a estar corriendo? ¿Hasta cuándo no me vas a defender? Y después de que todo sucedió y después de que todo lo que ocurrió, él puede escribir estas. ¿Sabes qué? Dios está en su santo templo. Él está en su trono y él sigue gobernando. Y aunque a David, y aunque a mí, y aunque a ti les parezca como que se le han salido de las manos al mundo en el pastel, nada de eso.
Dios sigue gobernando y nadie puede quitar esa gran verdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en medio de todo lo que estamos viendo en el mundo? Pues debemos orar y predicar el evangelio, hermanos. Orar y compartir la palabra de Dios con los perdidos, porque es lo que necesitan. Sí. Y tres promesas allí en esa respuesta que Dios le dio a Habacuc, le dio tres promesas. Y la primera es que el justo vivirá por fe. Y esa la usó Pablo cuando dijo del evangelio, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, aludiendo a este pasaje. Y aunque todo vaya mal, nosotros vivimos por fe, no por vista, fue lo que dijo también en 2 Corintios. Y aunque todo parece que digamos a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vivimos por fe y no por vista. El justo vive por fe. Y por eso comparte el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sí. Y la otra promesa que le dio en la respuesta, que un día la tierra será llena de la gloria del Señor. Y eso sucederá en la segunda venida de Cristo. Sí. Miren, habla bien leonés. Miren, miren, no estuviera ya en el norte, ya me hubieran corregido. ¿Te imaginas? Imagínate el reino que vamos a tener. Todos los domingos nadie va a faltar a los cultos. Va a estar bueno. Me va a encantar ese reino. Sí. Y luego la tercera promesa o la tercera verdad es de que el Señor está en su santo templo. Y es lo que necesitamos recordar nosotros. Vivimos por fe y por fe estamos esperando un reino glorioso. Sí. Estamos esperando de que un día la tierra será llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y por fe, bueno, por fe somos salvos primeramente. Y también por fe creemos, no confiando en imágenes, no confiando en ídolos, sino confiando en un Dios vivo que está en su trono, aunque no lo podamos ver. También eso es por fe. Y no es una fe ciega. No es una fe, es una fe ciega como, no. Es una fe comprobada, una fe con evidencia. Y aquí tenemos la evidencia y en la historia tenemos que es una fe probada. Es una verdad, es la realidad de que servimos a un Dios vivo que está en su trono. Sí. Entonces, no te fijes en las circunstancias, aunque sí nos fijamos. Pregúntame, no te desanimes, aunque sí nos desanimamos. Pero recuerda, vivimos por fe. Un día todo lo que vemos, todos los defectos, todo lo feo de este mundo va a estar lleno de la gloria del Señor. Sí, un día va a estar lleno de la gloria del Señor. Amén. Amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque esperamos un reino inconmovible, un reino que no puede ser frustrado, ni tocado, ni movido por el pecado, ni por la maldad del hombre, sino que es un reino eterno, Señor. Muchas gracias por tu palabra hermosa que nos da esperanza, nos da consuelo y nos fortalece, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Puede pasar al grupo de alabanza, por favor. A ver si me acordé.
Buenas noches, Dios los bendiga.